¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo, como hicimos en programas anteriores. Estamos en el local María Eugenia, en Cuani 774, aquí en la ciudad de Ushuaia. Y con ellos estamos con esta hermosa vestimenta que ustedes pueden adquirir, porque también está toda la línea, no solo de traje. Miren, hasta me han contado que hay vestidos de novia para fiesta de 15, pero también la línea de ropa urbana con un precio accesible. Bueno, dicho esto y a los agradecimientos, vamos de lleno al programa, que será hoy la segunda parte de testimonios de italianos que llegaron a la Argentina, exactamente a Tierra del Fuego, aquí a la ciudad de Ushuaia, entre 1948 y 1949. En esta segunda parte de estas tantas entrevistas que a lo largo de los años hemos hecho con ellos, serán los testimonios, en este caso de María Pontoni y posteriormente de Ruggero Preto. Y cerraremos con una entrevista que rescatamos de nuestro archivo realizado en el año 1998 a raíz de su visita de Franco Borsari, uno de los hijos del empresario Borsari, que fue quien tuvo esa iniciativa en la década del 40 de traer tantas familias a nuestra ciudad. Lo compartimos luego de esta primera pausa comercial. Nos metemos ya de lleno en estas hermosas historias de vida, estas hermosas narraciones que nos están brindando tantas familias, tantos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, como lo es, por ejemplo, con María Pontoni. Y con ella y las próximas entrevistas vamos a insertar muchas fotos que estas familias nos han cedido, que no tienen un orden cronológico, pero que son distintos momentos de la vida de la familia Pontoni. Ya la entrevista. María, sos del grupo de chicos que llegaron acá, pero que sí recordás tu viaje, porque ¿qué edad tenías cuando llegaste a Ushuaia? Y casi cumpliendo los 8 años, porque llegamos el 8 de septiembre y cumplía el 5 de febrero. Ah, sí, casi 8 años. Casi 8 ¿Cuál años. es el recuerdo que lo has vivido intensamente de ese viaje? Viaje largo, ¿verdad? Un viaje largo. Bueno, no fue fácil porque bueno, todos salimos buscando un nuevo mundo, una nueva forma de vida, porque ya después de la posguerra, mi papá había estado en la guerra, había estado prisionero, salió esto de Borsari, bueno, lo conversaron con mis padres, o sea, conversamos en familia y decidieron venir a la Argentina. Él se vino en el primer barco, en el 48, y al año nos vinimos nosotros. Y para una niña de 7 años y medio, dejar su país y ir a un lugar totalmente distinto, ¿cómo fue ese proceso? Para mí me dejó una marca importante, porque dejaba a mis amigos, mi lugar, con el cura que estábamos, viste que siempre allá los italianos son muy católicos, teníamos catequesis, entonces yo me prendía, todas las tardes me iba a una plaza a leer la Biblia con el cura, y después que terminaba de leer, charlábamos un rato a veces de mis cosas también, y era como un psicólogo más o menos, así. Y en el paredón había unas moras blancas y negras, y ahí yo me paraba y comía las moras, llegaba a mi casa con toda la boca morada. Y cuando al año tuvimos que venir, no quería venir. No quería venir. Mientras tanto, ese año llegaban cartas cada tanto. No, mi papá no era de escribir, no. Que yo recuerdo, a mi mamá sí le mandaba alguna esquela, pero no para nosotros, nos mandaba el dinero para vivir. Claro. Mi mamá siempre trabajó, pero siempre trabajó cerca de nosotros, o sea que nosotros estábamos muy cerca. ¿Qué trabajo tenía tu mamá? Mi mamá trabajaba en ama de casa, pero mi hermana, la mayor, la mandaron a trabajar a Roma. 14 años tenía. Y mi padre era muy duro, muy
muy machista, muy machista. Y, por ejemplo, no le gustaba que te pintes. Y un día de Pascua llegó mi hermana con unas sandalias nuevas y unas medias nuevas. Entonces le dijo, Luisa, sacate esas medias y esas sandalias porque esas son para los domingos. Y mi hermana decía, papá, espera un poco, que ahora ya me saco. Hasta que vino, viste, le sacó las medias y tenía las uñas pintadas de los pies. Y le dijo, ahora te vas a sacar en 5 minutos, no sé cómo, pero esa pintura de los pies. No, pero otras épocas duras, sí. Bien, y volvemos entonces a este viaje. Uno ve las imágenes que compartimos muchas veces, que se los ve en ese viaje tan largo, mujeres tendiendo la ropa, pero también la música, hay varios con su acordeón, ¿no? Era para ir... Y pasando el día, el tiempo, y lo pasábamos, porque si no el tiempo se hacía muy largo. Nosotros cuando llegamos a Génova, viste que te hacen una revisación. Sí. Y yo tenía una infección a la vista. Entonces me tuvieron 3 días ahí en Génova en un hospital para tratarme la infección que tenía en la vista. Como había mejorado, le dieron una autorización a mi mamá, le dieron como una autorización que yo tenía que estar en un lugar, no podía estar en un camarote general, sino que tenía que estar apartada de la gente, para no contagiar y que no me contagie de otra cosa. Encima era muy debilucha yo. Y nos pusieron en un camarote con otra señora que tenía 2 criaturas. Hasta que un día llegó una señora con el comandante de a bordo y nos dijo que teníamos que mudar al camarote general porque había una señora que el esposo había pagado la diferencia del camarote y le correspondía a ella. Entonces nosotros no tuvimos ningún problema de cambiarnos. A mí me tocó una cucheta con la Gisela Motter. La Gisela Motter abajo y yo arriba. Y ella venía casada por poder, o sea que se habían casado por poder. Primero vino él a la Argentina y después se casaron y la trajo ella. Y era una señora que le hacía mucho mal el mar. No se podía levantar. Así que yo le ayudaba a ir al baño, le traía de comer, le peinaba los pelos que tenía el cabello largo hasta la cintura, le hacía las trenzas y mi mamá 3 o 4 cuchetas más allá con mi hermana. Yo era una pilla, como soy ahora. No lo dije yo. Me iba al baño y siempre veía en un baño, viste que eran los baños que había una abertura, sí. Se veían los pies. Entonces veía siempre 4 patas, siempre 4 pies. Iba mi mamá y le decía, mamá, mirá en el baño, pero hija, dice, debe estar con el hijo, qué sé yo. No, mamá, eran pies grandes, qué sé yo. Bueno, tanto, hasta que un día me fui y me escondí en la puerta principal, atrás de la puerta, y esperé que salgan todos. Y cuando los vi salir, era el comandante de a bordo con la señora que le habían dado el camarote. Y dio la casualidad que cuando vinimos acá a la Argentina, que vinimos a vivir al Solier, las 313, que ahora ya no existe más esa, la tiraron abajo, hicieron una casa nueva, vecina de la casa, o sea, puerta con puerta, viste que las casas, había casas como la que tengo yo ahora, eran 2 casas, una y una. Entonces, viene el marido y le pregunta a mi mamá, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le pasaron el viaje? Bien, dice, y me imagino a su señora mejor, porque como usted le pagó la diferencia del camarote, yo no le pagué nada, dice. No sé. Dice, así nos dijeron a nosotros y nos sacaron del camarote. Esas cosas de la vida que a veces... Y María, cuando llegaste acá, ¿cuál fue tu primera impresión, sensación cuando el barco ya entró a la bahía de Ushuaia y veías esa pequeña... Claro, el barco
como no había profundidad, el puerto era muy chiquito, no podía llegar a la profundidad, caló afuera del puerto. Y empezaron a llegar los visitantes, o sea, los familiares a ver a la gente. Y en eso, a lo lejos, lo vi a mi papá, con una campera de gamuza nueva, sus bigotitos cortitos y un portafolio. Entonces yo empecé a gritar, mamá, mamá, viene papá, viene papá, viene papá. Bueno, subió al barco, te imaginas lo que fue encontrarnos con mi papá, después de un año. Entonces le digo, papá, ¿qué traes en el portafolio? Dice, acá le traigo los chocolates que nunca le pude comprar en Italia. Y ahí nos largamos todos a llorar porque la verdad que estaba ese corazón. Ese corazón, porque claro, pasamos de todo. Nosotros en Italia pasamos de todo. Yo tuve que ir a un colegio de jornada completa, que me daban de comer ahí, y me acuerdo que me daban para tomar hígado, o sea, extracto de hígado de bacalao, para reforzar la vitamina C, porque no había suficiente carne para combatir, para que podamos tener nuestro glóbulo rojo en forma, claro. Y bueno, y acá finalmente pueden bajar, y la familia, ¿dónde fueron? ¿No estuvieron? No, nos fuimos primero a la base. Estuvimos unos días en la base y después nos habían adjudicado ya la casa. Y te digo, la 313, pero no estaban terminadas, faltaban puertas y ventanas. Entonces mi papá dice, bueno, con los ahorritos que tenemos, compramos madera, vamos a fabricar la puerta y vamos a poner la ventana. Y así lo hicimos. Tiramos los colchones que habíamos traído de Italia, dura como una piedra, porque eran de lana. ¿Viste? La lana se apelmaza. Teníamos un jarrito chiquitito, y bueno, y la cocina a leña. ¿Qué tareas cumplió tu papá acá cuando llega con Borsari? Mi papá era minero, entonces se dedicó a hacer el camino, o sea, viste, toda la ruta. Pero con Borsari, cuando con Borsari estaba también Claro, esa parte. ¿Sí? Después, sí, mi mamá trabajó en la fábrica de madera terciada. Sí, todas las mujeres de Mani, la Gisela, todas las mujeres trabajaban con los delantales grises que tenían ahí, trabajaban en... Y mientras tanto, vos y tu hermana Luisa... Mi hermana, enseguida la mandaron a trabajar a la casa de su abuelo. ¿Ah, sí? El abuelo de... está mostrando aquí. De Natalia. El abuelo de Natalia, que le llevaba 45 años de diferencia. Las cosas de los brutos, porque a veces le digo italianos brutos, porque ¿cómo vas a mandar una persona tan joven que no sabe nada de la vida y no habla el idioma? Y un correntino, encima guardacárcel, ¿viste? Bueno, Ana, eso es importante, el idioma. ¿Cómo se fueron adaptando ustedes? Porque no conocían el castellano. Bueno, viste que ahora le dicen bullying. Sí. Antes eran burlas. Entonces yo me bancaba todas las burlas. Dientuda, trenzuda, gringa muerta de hambre, que te viniste a matar el hambre acá. Pero por suerte tuve una docente que era Elsa Mora de Fadul. Y las protegía, ¿no? Más allá de... Fue mi guía de la vida, porque después la fui teniendo también en sexto grado. Yo fui a primer grado, me pusieron en primer grado, yo había pasado a tercero en Italia. Y acabo claro, ¿viste? Pero el idioma no me fue muy difícil aprenderlo. Y era en la 1, por supuesto, en la 1. Y teníamos alrededor de las aulas para jugar. Y un patio chiquitito al aire libre, o sea que era como el patio al aire libre, pero reducido. Sí. Entonces no siempre podíamos jugar ahí, ni todos tampoco. Entonces jugábamos
pero nos entreteníamos con la soga, la mancha, eran otras cosas, a la payana, qué sé yo, eran otras cosas. Hasta, viste, porque éramos muchos chilenos, italianos, después fuimos creciendo todos juntos, ya fuimos casándonos de a uno, tenemos hijos casi de la misma edad. Éramos una gran familia acá antes. Claro, sí. Antes éramos una gran familia. El mismo barrio, Soliero, el Villaggio, era un centro de actividad social importante. Importante. Baile en este lugar donde estamos Sí, grabando. mi marido, bueno, después viene la historia de mi marido, pero bueno, pero mi infancia yo la tomo como un aprendizaje de la vida que a veces hay que dar para recibir y después esmerarse para poder crecer, porque no todo es fácil. Entonces, Pero más íbamos a jugar la ropa al río, íbamos en el verano a juntar los troncos grandes que traía mi papá como en el caballo, lo traía del monte, pero árboles caídos, no cortábamos árboles como ahora. Claro, esos troncos a caballo los traía. Claro, con una cadena lo arrastraba, llevábamos y con el serrucho, tiene otro nombre, trozador. Sí. Viste, mi mamá, yo con mi papá, cortábamos los tronquitos cortitos para tener para todo el invierno. Y acá el barco antes venía una sola vez por mes para traer los víveres, no teníamos víveres todos los días. Entonces, ¿qué compraban? Bolsa de azúcar, bolsa de harina, también por el afán de que antes no se tenía. Entonces, viste, de poder comprarse una bolsa de harina y tener una bolsa de harina, una bolsa de azúcar, papa, lo más indispensable, aceite, la lata de 18 litros se compraba, ¿viste? En cantidad para, claro, para poder tener, para provisionarse. Claro. Y verdura, solamente el que tenía quinta, porque acá, no, ¿viste la verdura que llegaba al barco? Llegaba. Después, bueno, con el tiempo vino la proveeduría naval, pero teníamos que levantarnos 5 de la mañana y ir a hacer cola para comprar 1 kilo de naranja o de mandarina, uva, frutilla ni solamente la que cosechábamos en la quinta. Claro. Bien, para ir cerrando, porque después va a ser igual que con Carlos, ¿no? Una segunda parte, ya la vida con familia, con Cayetano Borjón, ¿no? Bueno, sabemos la historia, conocemos la historia linda. Ahora va a salir toda mi historia en el libro, bueno, porque escribí mis memorias. Sí, esto lo había comentado. Bueno, pero en definitiva, tu balance, ¿no? Me quedo con mi Argentina. ¿Te quedas con la Argentina? Yo me quedo con mi Argentina. A pesar del sufrimiento. Sí, o sea que yo se lo debo todo a la Argentina. Todo lo que soy es de la Argentina. No reniego de mi patria, porque he vuelto 2 veces. Ayer casualmente estuve con un italiano que vino en el barco conmigo, que Natalia me lo llevó. Nos emocionamos un montón, cantamos. Gracias a Dios que Dios me conserva la memoria. Y me decía, ¿cómo te acordás? Y bueno, me acuerdo porque hay cosas que la tenemos acá y no la queremos olvidar. Ruggero Preto es otro vecino de nuestra ciudad que llegó hacia fines de la década del 40 a Ushuaia, aquí a la Tierra del Fuego. Ruggero también nos va a hablar de su vida, sus primeros años aquí en la ciudad de Ushuaia, lo que le contaban sus padres sobre ese famoso viaje desde Génova hasta la República Argentina, que como muchos otros buscaban un mejor porvenir. También en este caso tenemos fotos que la familia Preto nos han cedido, que son muy valiosas porque ellos lo han guardado, lo siguen guardando a lo largo de los años, tanto don Luciano Preto como su esposa Elisabetta. Y si usted le presta atención, va a ver que son documentos que tienen que ver con el pasaporte, con las condiciones que tenían
que tener en cuenta quienes viajaban a bordo de las embarcaciones, los primeros recibos de sueldo, todo eso acompañando este relato de Ruggero Preto. Ruggero, eras muy chico cuando llegaste a la ciudad de Ushuaia, ¿no? Y como le hemos preguntado a otros vecinos de nuestra ciudad, ¿qué contaban tus padres de ese viaje? Porque cada uno lo vivió de una manera distinta, parece. ¿Y ellos qué decían de ese viaje tan largo? Sí, obviamente que, sin duda, todos vivimos la vida de manera diferente. Aquello fue una situación, además, muy especial, porque era todo un 360 grados, un giro en la vida. Y yo tenía 1 año y 2 meses, o sea que no puedo hablar del viaje porque no me acuerdo. Lo viviste, pero no lo recordás. No lo recuerdo. Exactamente. Pero lo que sí sé que yo estaba sentado en el pasaporte de mi madre, que cuando llegamos acá mi madre me contó que estuvimos 2 o 3 días en el barco porque había que hacer documentación, había que poner ciertas cosas en orden para que la gente que estaba en el barco pudiera bajar. Que ella siempre se acordaba de la primera visión de lo que era Ushuaia, una tarde lluviosa, calma, con poco viento, y que le había producido una suerte de excitación y desazón al mismo tiempo, porque era como de golpe se le venía toda su vida, su tierra, sus padres, todo lo que había dejado atrás, y al mismo tiempo tenía enfrente la nueva vida, que no era ni por asomo lo que le habían contado, por supuesto. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo. ¿Pero qué le contaban a ella? ¿De dónde eran ellos? Bueno, por ejemplo, mi padre siempre decía que en el contrato con la empresa Borsari había asignado una casa para cada familia. Pero claro, ellos pensaban que la casa ya estaba, no, la casa la traían arriba del barco. Ahí está el problema. Había que armarla. Y mientras se armaba la casa, vivimos en lo que después fue el casino de civiles de la base naval, en habitaciones compartimentadas. Mi padre me contaba de que él y mi madre dormían en camas castillo, y yo, que era chiquito, arriba de los baúles con las frazadas y ese tipo de cosas. Y bueno, ahí empezó. Después nosotros nos mudamos a un pequeño ranchito que había en la zona donde está ahora el supermercado La Anónima. Ahí estuvimos viviendo un tiempo hasta que se terminó la casa del Solier, y esta, la Sociedad Italiana, era nuestra casa. Acá vivieron. Acá vivíamos nosotros. Todavía me acuerdo del terremoto del 49, los primeros recuerdos que tengo, sí, que el núcleo húmedo de la casa, que era una pared de la cocina y el baño, tenía unas rajaduras tan grandes que nosotros podíamos mirar para el otro lado. Bueno, pues, claro, ese terremoto muchos lo recuerdan, pero que fue un movimiento muy grande, pero que hubo muchas rajaduras en varias viviendas. Sí, no hubo más porque eran de madera las casas. Claro, exacto, te iba a decir. En las construcciones de material. Así que, ¿pero por qué? ¿Esto qué era? ¿Vivienda? Esto era una vivienda más de las que habían hecho lo que los italianos llamaban el Villaggio Vecchio, después fue el Almirante Solier. Y el Villaggio Nuevo, obviamente, le decían al Almirante Brown. Y esta era una casa más donde vivíamos nosotros. Cuando se terminó la casa, nos asignaron esta casa. Mirá. Ahora, yo te decía, ¿de dónde eran tus padres? Italia, pero ¿de qué región? ¿De qué? Mi madre era de la zona de Bolonia y mi padre de la zona de Vicenza, hacia el norte. Y ellos, sobre todo tu madre, te contó, porque venían de una ciudad relativamente grande para ese momento, a este lugar tan pequeño en ese momento, en el 48. Bueno, que justamente, como te dije al principio, el contraste fue muy fuerte. Ese era Fue muy fuerte porque cambiaba todo. Claro. Con el lapsus de un mes de viaje en el medio, ¿no? Que era cada día, cada minuto, era ir adaptando la cabeza a las nuevas realidades que se le iban presentando. Sí. ¿No? Y bueno, ¿qué trabajo específicamente a través de Borsari realizó tu papá? Mi papá vino como carpintero y mi mamá trabajaba de empleada doméstica. ¿Pero trabajaba en casas de familia? Trabajaba en casas de familia de algunos de los jefes yo no me acuerdo, Torre Gasón y algunos otros que ahora no me acuerdo el nombre. Mi mamá trabajaba de empleada doméstica en la casa de algunos de ellos. Bien. ¿Y cómo fueron esos primeros años para vos? Ya empezaste a crecer, te adaptaste obviamente perfectamente a este lugar porque eras muy pequeño cuando llegaste. ¿Cómo era esa vida
para vos en este lugar, en este barrio? Bueno, la vida obviamente que era enormemente tranquila. Ushuaia era un pueblo bucólico, calmo, sereno, nada se hacía apurado porque no había por qué apurarse de nada. Yo los primeros recuerdos que tengo que fui a Jardín de Infantes en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, al lado de la municipalidad y en la avenida San Martín, que después se quemó la escuela. Yo iba a Jardín de Infantes, pero iba caminando desde acá hasta allá. Y no me llevaba a nadie, iba yo solo, con 5 años, porque el pueblo era tranquilo, todos nos conocían. Claro. O sea, me acuerdo que mi mamá me compró el primer par de botitas de goma cuando yo iba al jardín, y yo no tuve mejor idea que meterme ahí en el Paseo de las Rosas, que había como un pantano, porque quería probar las botas a ver cómo servían de botas. Y por supuesto era típica, se me llenaron de barro y llegué a mi casa llorando porque había metido la pata. Pero bueno, son pequeños detalles de la vida que uno se acuerda. Después en el 55 y 56 estuve 2 años pupilo en la Escuela Agropecuaria Salesiana, en Río Grande. En Río Grande. Sí. Que fue toda una experiencia, porque yo tenía 8 años y estar pupilo a esa edad. Y yo quise ir porque mi mejor amigo, que era Angelo Serenari, había ido también a esa escuela. Entonces yo quería ir con él y fue mi principal motivación, acompañar a mi amigo. Y después me acostumbré y volví al año siguiente otra vez. Y después ya se abrió el Colegio San Benito, entonces me quedé acá y siguió la vida, ¿no? Claro. Bueno, pero esa vida, ¿te gustaba? Esa vida tranquila, sí, en la que vos decías tenés tiempo para todo. Por supuesto, no, lo digo en el sentido positivo, no negativo. La añoranza de la vieja Ushuaia es permanente, sobre todo cuando voy por la calle y miro cada manzana, cada lugar, qué había acá, qué no había, y ya el recuerdo es cada vez más borroso, Sí, porque es difícil acordarse. La Ushuaia ha cambiado tanto que parece que hubieran pasado 2 siglos. Y bueno, ¿y qué pasa con tus padres? Cuando termina el contrato de Borsari, lo decíamos con otros vecinos que hemos charlado, entrevistado, muchos se volvieron, algunos a Italia, otros a otros lugares de la Argentina, y otros tanto se quedan acá, como ustedes, ¿no? Como los pretos. ¿Qué empezó a hacer tu padre, los trabajos? Bueno, mi padre obviamente siempre, yo recuerdo las conversaciones que tenía con mi madre de que discutían amablemente si volverse, si quedarse, y a veces ellos discutían más fuerte de lo normal, en dialecto boloñés, y ellos creían que yo no entendía nada, yo entendía todo. ¿Ah, sí? Y claro, por supuesto, porque uno es chico, no sabe explicar por qué, pero uno aprende todo. Claro, pero escuchaba y mamaste enseguida el idioma. Exactamente. Yo primero aprendí el dialecto boloñés y el italiano y después el español. Bueno, de hecho, acá nosotros cuando llegamos prácticamente duplicamos la población. Y todos los que vivían acá tuvieron que aprender italiano para comunicarse con nosotros y viceversa. Así que, pero bueno, mi padre cumplió su contrato con Borsari, después empezó a dedicarse él solo a la actividad privada, primero tuvo un pequeño tambo, ordeñaba vacas y vendía la leche, después alquiló un aserradero, después instaló su aserradero propio y así fuimos creciendo económicamente hablando, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Mi padre fue una persona que jamás cejó hasta el día de que se enfermó, de que tuvo una ACV lamentablemente, nunca dejaba de hacer nada hasta lo que no tenía que hacer, porque él no trabajaba para vivir, vivía para trabajar, era todo lo contrario. Pero fue un hombre muy sacrificado, que con su 3er grado que apenas tenía, y una vida de niño muy azarosa, eso le sirvió de horizonte para pelear la vida como fuera con tal de progresar. Y mi madre al lado acompañándolo. Nosotros acá en esta casa tuvimos una carnicería, y en esa carnicería la sierra de cortar la carne no era eléctrica, era a manija. Mi mamá y mi papá le daban manija y el otro cortaba y se alternaban por el cansancio y la fatiga que le producía el esfuerzo. Sí. Y bueno, ese tipo de pequeños detalles que podemos contar millones, como todas las personas que están acá, que cada uno de ellos conozco perfectamente su vida y sé lo que se han sacrificado para estar donde están, saben los esfuerzos y los sacrificios que hicimos para llegar donde estamos.
a veces somos mal juzgados sin conocer nuestra verdadera historia. Hay algo importante que yo, a lo largo de tantos años, ya 25 años haciendo entrevistas, imaginar, que sí destaco, por ejemplo, sin desmerecer las otras corrientes migratorias, los italianos, cómo han contribuido al crecimiento de este lugar. Porque hablamos del Velasco Viejo, pero hablamos de las fábricas de terciado, pero también la cantidad de viviendas y barrios que han construido, represas, porque hay muchas construcciones de la ciudad, hoy ciudad, que fueron hechas por los italianos. Sí, básicamente lo que tenemos, la fábrica de donde está el Colombo, creo que no sé si todavía queda algo. Está todo, No queda. La caldera queda solamente. Claro, exactamente. Lo que más notorio es el barrio Solier y el barrio Almirante Brown. Claro. Es lo más notorio de todas las obras que se hicieron. Se hizo un hotel allá en las cercanías de donde está la represa, donde está la usina hidroeléctrica, sí, pero se quemó. Apenas se terminó o estaba en construcción cuando se quemó y no se siguió la obra. Bueno, después se hizo el matadero, bueno, también bien. Sí, me refiero a la más emblemática porque como es un barrio completo, inclusive a veces paso por acá por el Solier y veo algunas casas que todavía le quedan las chapas originales del techo, ¿no? Y para vos, Ruggero, bueno, vuelvo al principio para ir cerrando, ¿no? Esta es tu ciudad, porque acá has crecido con un año y algo nada más, ¿no? ¿Cómo ves este crecimiento, ¿no? Un crecimiento bastante pronunciado, acelerado que tiene esta ciudad, ¿no? Que sigue creciendo. De esa Ushuaia que vos conociste de chiquito a esta Ushuaia hoy. Bueno, yo lo resumiría en 2 palabras. El progreso no se puede detener. Y cada lugar en el mundo tiene su forma de progresar. Ushuaia progresó como progresó. Criticarlo ahora es inútil porque la historia no se puede cambiar. Es lo que tenemos. Quizás deberíamos velar un poco más en el futuro por tener un ordenamiento urbanístico más acabado, más controlado, en fin, dedicarle mayor esfuerzo a que esta ciudad no termine siendo, perdonándome la expresión, un rejunte mal entrazado, ¿no? Claro. Pero bueno, vuelvo a repetir, la historia ya se escribió y no se puede cambiar, pero sí nos sirve de experiencia para mirar el futuro. Decíamos en la apertura del programa de hoy que íbamos a poner, y de hecho lo vamos a hacer ya en este bloque, que rescatamos en nuestro archivo los testimonios o la entrevista que le realizamos hace ya muchos años atrás a Franco Borsari. Franco es uno de los 2 hijos de Carlos Borsari. Carlos Borsari, recordemos que es el empresario contratado por la República Argentina, en 1948 gobernaba, era presidente Juan Domingo Perón, y que deciden venir aquí, luego de la firma de ese contrato, para la construcción de viviendas, un acueducto, bueno, varias obras que perduran hoy en la ciudad de Ushuaia. Bueno, Franco recuerda eso, porque para él también fue una salida, era muy pequeño, tenía 14, 15 años nada más, de su Italia natal, dejar a familiares, dejar sus amigos, sus compañeros de escuela, y venirse primero a Ushuaia, luego a Buenos Aires, porque iba y venía. Estos son los relatos entonces de Franco Borsari. Tenía perspectivas de desarrollo y con lo que se hizo después de la decisión del gobierno argentino, por supuesto, era construir casas, realizar caminos, calles, frigorífero, matadero, la usina, todo lo que hubiera sido indispensable para que la ciudad se desarrollara. Es decir, es un recuerdo de algo que queda todavía. Ya ha sido superado por el tiempo, por supuesto, pero lo que se hizo queda. Y cuando llegaste por primera vez, ¿tenías qué edad? Yo tenía 15 años. 15 años, bien. Una etapa importante, la adolescencia, la preadolescencia. ¿Qué sabías de Ushuaia estando en Italia? ¿Qué referencia tenías de esta ciudad tan lejana a tu país? Bueno, sobre todo de una ciudad muy lejana. Yo trataba de ubicarla de alguna manera, pero era mi imaginación que trabajaba.
y me ayudaron algunas fotos y algunos relatos de las personas. Pero para mí seguía siendo un lugar que quedaba lejos, un lugar a donde yo quería llegar, un lugar que yo quería ver de una vez por todas, porque la primera vez que me hablaron de Ushuaia fue en 1947, yo tenía únicamente 4 años. Entonces pasaron 12 años antes de que yo pudiera venir. Estaba viviendo en Buenos Aires y las tareas de la escuela y otros compromisos que tenía no me permitieron venir antes. Pero cuando llegué fue una gran dicha para mí. Te decía lo de la edad, porque para un adolescente que tiene su grupo de amigos en su lugar, se hizo difícil, más allá que había una decisión de la familia de que viniera, Sí, pero bueno, se te pero hizo difícil. para mí no fue un problema, porque yo venía a pasar vacaciones de verano. Es decir, me quedaba unos 4 meses aquí y regresaba a Buenos Aires. Y mis amigos me comentaban, ¿qué vas a hacer? ¿Qué irás? A regreso, cuéntanos lo que hiciste. Para ellos, para Buenos Aires también, Ushuaia era un lugar muy lejano. No se conocía bien Tierra del Fuego tampoco en Buenos Aires. ¿Y de Italia acá? Porque Bueno, allá tenías tu grupo de amigos. Bueno, eso es que ahí cambié mi vida, por supuesto. Ha sido para mí una emigración también. Es decir, se quitan raíces. Claro, eso. Estaba con mi familia, yo estaba muy bien en una condición, digamos, de privilegio, por supuesto. Pero igual, ser arraigados de su lugar, algo se siente y algo queda. Y de a poco me fui radicando aquí. Buenos Aires ha sido mi nueva tierra y Ushuaia mi segunda patria. Claro. Y estando en Buenos Aires, hablábamos antes de comenzar esta pequeña charla, que hasta has tenido que ir en auxilio con tu familia enviándoles mercaderías por el tema de la distancia. Desde Buenos Aires, eso me pasó algunas veces cuando mis padres estaban en Ushuaia durante el invierno también. Yo tuve que enviarles a veces frutas y verduras porque en algún momento los buques no llegaban y no podían abastecer a los negocios de Ushuaia. Así que tenías que, todo un trámite, ¿no? Todo un trámite Allá. y tuve a veces que decir una pequeña mentira porque en ciertos momentos únicamente se podían enviar repuestos para maquinarias, para que las actividades no se pararan. Otra cosa no se podía enviar. Entonces yo le ponía un ladrillo en un cartón junto con los demás que iba a enviar. ¿Cuándo regresan los Borsari a Italia? ¿En qué año fue? Mi padre regresó a Italia en enero de 1961. Él tenía aquí la actividad de la fábrica de madera terciada y la vendió a una empresa que se llamaba la Celulosa del Sur, Sociedad Anónima. Y eso aconteció a fines de 1960, después de un trámite, por supuesto, y a comienzos del 61 se regresó a Italia. ¿Y ustedes también regresan toda la Sí, familia? yo regresé un poco antes, un mes antes, porque tenía que terminar el último año de la escuela secundaria. Como las estaciones están divididas, invertidas, yo casi terminé la escuela aquí en noviembre en Buenos Aires y al llegar a Italia de enseguida a la otra escuela. Y volver a readaptarte nuevamente. No fue nada fácil. Nada fácil porque ya no tenía amigos en Italia. Claro. Los dejé aquí, muy queridos, y en Italia no tenía tampoco. Y el ambiente de una naturaleza libre como esta, o una metrópolis como Buenos Aires, yo regresé a una ciudad que era sí mi ciudad, pero era totalmente distinta, muy chica, de otra clase de ambiente. Finalmente, Franco, hablamos mucho de Borsari, de Carlos, de tu padre. ¿Cómo recordás a tu madre? Mi madre ha sido una persona que tuvo una importancia muy, muy grande en toda la vida de nuestra familia. Una persona muy presente en lo que se hacía, muy inteligente, pero una persona que se quedaba al costado. Un segundo plano. En un segundo plano. Yo la veo siempre como un gigante en la sombra. Ella realmente era un gigante. Mi padre tomó sus decisiones y ella jamás se quejó de lo que decidió hacer.
Y cuando decidió venir para Argentina, ponerse en esta aventura, ella en italiano decía siempre avanti coraggio. En los momentos buenos y también en los momentos menos fáciles, avanti coraggio. ¿Ella que era ama de casa o estaba trabajando también? No, ella no estaba trabajando, era ama de casa, se había diplomado en piano y le gustaba mucho tocar piano, pero en la familia, no como profesional. ¿Y venía también con ustedes acá en vacaciones? Bueno, sí, y a veces se quedaba durante también la otra parte del año, ¿no? Cuando nosotros teníamos que estar en Buenos Aires para estudiar, para cursar el colegio, ella a veces se quedaba acá, nosotros teníamos como pasar el día bien, tenía apoyos y todo, no teníamos problemas para eso. Y cerramos recordando una vez más a tu padre, a Carlos. ¿Cuál es tu opinión como hijo de Carlos, un hombre ya grande, maduro, en tu caso, sabiendo lo que hizo en Ushuaia, sabiendo que fue muy apoyado y también muy criticado seguramente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos ya como un hombre, la aventura en Yo la que se tengo embarcó tu padre? dos visiones. La primera era la visión del chico, ¿no? Yo casi podemos decir, he nacido en una situación de este tipo. Para mí, lo más normal era que mi padre se hubiera ido para hacer obras tan lejos. Era algo que no tiene problema para mí. Únicamente con el pasar de los años me di cuenta de lo que había sido todo eso. Porque mi padre era una persona que tenía su propia empresa en Italia, estaba bien desarrollada, no tenía ningún problema. ¿Por qué decidió irse de un momento a otro? Bueno, yo pienso que era una persona que quería ampliar sus horizontes siempre. No quería quedarse en lo poco que estaba haciendo. Él miraba más allá. Le gustaba un desafío también. Estas son cosas que pertenecen a una persona o no pertenecen. Seguro. Pero eso era también su manera de ser. ¿Eras de hablar mucho con tu padre? Bueno, compañero con él? mi padre era persona que hablaba bastante, era un hombre fascinador. Cualquier persona que estuviese con él Se entusiasmaba Sí. con la charla. quedaba fascinada por él, ¿no? Cualquier cosa, podía hablar de una silla, de un árbol o de un buque, de cualquier cosa. Conmigo no habló mucho de lo que hizo o de lo que quería hacer, digamos de trabajo. Ha sido una persona, un padre muy presente en mi vida, pero por lo que podía referirse a mis intereses, a mi vida, a mi futuro, eso sí. Pero de su trabajo no habló mucho. Los demás me hablaron de él. Yo he conocido mucho de mi padre por lo que me han relatado otras personas. Otras personas, mirá vos. Bien, ¿te has sentido reconocido en esta nueva visita por las familias italianas, el vecino, el antiguo poblador de esta ciudad? Para mí ha sido una gran dicha regresar. Ha sido una gran dicha porque encontré algunos amigos que ya tenía en Ushuaia, encontré a nuevos amigos, encontré a las personas que vinieron en aquel entonces y que nos han tratado con mucha amistad y mucho cariño. Para mí ha sido realmente algo muy dichoso. Gracias, Franco, y un buen regreso a tu Bolonia natal. Gracias a ustedes y un saludo a todos los italianos. Siempre recomendamos libros que en la mayoría de los casos tienen que ver con el tema que hemos tratado, como es esta segunda parte de Testimonio de los Italianos. Hay un libro de Rosa María Travaglini que se llama Da Bolonia al fin del mundo, de Bolonia al fin del mundo, historias de la inmigración italiana desde 1948. Realmente es una recopilación muy interesante de muchos
testimonios de estos vecinos que siguen, muchos de ellos viviendo con nosotros, otros tantos no están, y están acompañados de muchas fotografías, mucha documentación. Rosa María hizo un trabajo de investigación, tanto en la República Argentina como en Italia, buscando estos testimonios, porque hay muchas familias, lo dijimos en alguna oportunidad, que luego cerrado ese contacto con Carlos Borsari, decidieron volver a Italia. Así que ella en ese trabajo pudo entrevistarlos allí en su Italia natal. Así que esta es la recomendación, Da Bologna al fin del mundo, las historias de la inmigración italiana, que es lo que nosotros recomendamos hoy en nuestro espacio. Y con ustedes nos vamos a encontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.